Hola, ¿cómo están, alumnos? Sean bienvenidos a esta clase de lenguaje y comunicación para séptimo año básico. La tercera clase en la cual conoceremos las características del mito. ¿Qué es el mito? El mito es un tipo de relato sagrado, religioso. Tiene que ver con la religiosidad de los pueblos. Tiene que ver con las creencias de un pueblo. El mito tiene su origen o su génesis en la oralidad. Es un tipo de relato oral que se va transmitiendo de generación en generación. Entonces tenemos, primera característica, es que el mito es un tipo de relato oral, de origen oral, de carácter religioso, porque tiene que ver con la mitología o religión de un determinado pueblo. ¿Qué otras características importantes tiene el mito? Con relación a los personajes. ¿Quiénes son los personajes en el mito? En el mito, los personajes esencialmente son dioses, seres extraordinarios o mitológicos, con destrezas, habilidades, poderes y formas poco comunes o convencionales. En el mito, los personajes, como ya dijimos, son dioses o semidioses. ¿Qué es un semidios? Un semidios, estimados alumnos, es la mezcla entre la raza humana y la divina. En otras palabras, es el hijo o la hija de un dios y un humano o humana. Uno de los semidioses más conocidos de la literatura o de la mitología es Hércules, el semidios griego que lucha, ¿no es cierto?, cumpliendo varias tareas. Continuando, ya sabemos entonces que el mito es un relato religioso cuyos personajes son siempre dioses. Son los personajes principales, los dioses, los semidioses, los guerreros. Y el hombre, los mortales, ocupan un lugar secundario en estos relatos. Otra característica importante es el tiempo. El tiempo en que se origina el mito es un tiempo muy lejano al nuestro. Es al origen al comienzo de la vida, al comienzo de la raza humana, cuando se creó el universo, cuando se creó la vida en la tierra, pero siempre el mito tiene un tiempo muy lejano al actual. Nos remontamos a los inicios en ese tiempo, muy lejano al actual, es el tiempo en el cual se desenvuelven los acontecimientos en el mito. Un tiempo muy lejano. ¿Cuál es la trama? La trama en el mito generalmente son disputas, guerras, rencillas entre los dioses, engaños, traiciones, desventuras y todo tipo de situaciones que afectan directamente a los dioses. Y estas acciones de los dioses son aquellas que traen como consecuencia la dicha o la infelicidad humana. En el mito, el hombre es solo un receptáculo de las acciones divinas. El hombre es quien termina sufriendo o termina gozando todo aquello que es consecuencia de lo que el Dios o los dioses hicieron allá, en un lugar lejano, como el Olimpo. ¿Cuál es la finalidad del mito? El mito tiene por finalidad poder darnos a conocer a nosotros el origen de algunas cosas. La forma de explicar el origen de algunas cosas es lo que se denomina mito. El mito es un relato entonces que trata de explicar, por ejemplo, el origen de la vida, el origen del universo, el origen de los males, el origen de la muerte, el origen de la enfermedad, el origen de algún ser vivo, el origen de las estrellas. La mitología trata de explicar aquello que el hombre no podía explicar de otra manera, de una manera científica, en base a estudios serios. La explicaba a través de los mitos, de por qué el sol se ocultaba o por qué la luna salía, por qué llovía, etc. Todos los fenómenos se explicaban en base a la religiosidad o religión de un pueblo. Y esa es la mitología. La mitología no es otra cosa que un tipo de relato que trata de explicar el origen de las cosas. Y esa es la característica principal del mito. Cuando usted tenga un relato donde los personajes son dioses, semidioses, seres extraordinarios, cuando el tiempo es lejano al nuestro, al comienzo al inicio
cuando los hombres sufren las consecuencias de las acciones divinas, cuando este mito trata de explicarle a usted cuál es el origen de algo, entonces estamos, estimados alumnos, frente a un mito. Esta ha sido la cápsula de hoy. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Por acá, abajito, ustedes ven una campanita, deben pinchar ahí, hacer like en la campanita, ¿no es cierto?, para que se active. De esta manera, cada vez que subamos videos, ustedes van a poder ser notificados a través de su red social. Un abrazo, cuídense mucho en tiempo de pandemia, nos estamos viendo. Chao, chao.